vamos a dedicar esta sesión de marketing a distribución. En primer lugar, como siempre, me voy a presentar. Mi nombre es María Aranza Zubayón Hornillo, soy licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Valladolid y también estudié un máster, un MBA en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Durante 13 años fui asesora de emprendedores en una empresa semipública de Castilla y León. Desarrollaba pues también programas de fomento del espíritu emprendedor y después de ese tiempo pues decidí también pues encaminarme de forma individual, soy freelance y me dedico pues a la consultoría y a dar formación. Dentro de la Escuela de Negocios y Dirección pues doy formación en marketing y en dirección comercial. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, pues vamos a empezar pues con la sesión de hoy que está destinada a, digamos, a uno de los factores del marketing mix, que es la distribución. ¿Sabes algo del marketing? ¿Es un curso nuevo para ti? Sí que me gustaría saber un poco si conoces o no conoces lo que es el marketing, o estás profundizando en conceptos, o es la primera vez que, digamos, tratas esta materia o esta disciplina. Andrea, vale, es farmacéutica, lo recuerdo, y es la primera vez. Vale, pues entonces nos vamos a centrar en los aspectos más importantes sin profundizar mucho, ¿vale? Si tienes alguna duda, me vas preguntando, ¿de acuerdo? Como en la anterior sesión. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión? En primer lugar, vamos a ver lo que es el concepto de distribución comercial. Después veremos cuáles son las funciones del canal de distribución. Vamos a ver cuáles son las estrategias que se pueden seguir dentro de la distribución comercial y, bueno, pues cómo se pueden desarrollar, cómo se diseñan y qué tipologías de distribución comercial existen habitualmente, y lo que es la política de merchandising para que te centres. Es decir, vamos a ver básicamente pues estos 7 conceptos. En primer lugar, vamos a ver sobre todo pues qué es el concepto de la distribución comercial. La distribución realmente es un instrumento del marketing que lo que hace es poner en contacto la producción con el consumo, es decir, poner en contacto al que lo fabrica realmente con el que lo va a comprar, con el cliente, ¿vale? Su misión realmente es poner el producto a disposición del consumidor, o en el caso de los consumidores final, y en el caso de las industrias, pues del comprador industrial, ¿vale? ¿En cómo? En la cantidad que el cliente demanda, en el momento que lo necesita y en el lugar donde realmente desea adquirirlo. Entonces, realmente la distribución lo que genera son 3 utilidades. Nos aporta una utilidad de tiempo en el momento de que realmente pone la distribución, en el momento que el cliente lo precisa. También aporta una utilidad del lugar porque, digamos, con la existencia del producto en el punto de venta donde el consumidor pues adquiere el producto, y, digamos, de posesión, en el sentido de que, digamos, con la distribución realmente se está entregando el producto al consumidor final. ¿De acuerdo? Implica llevar actividades también de información, promoción y presentación del producto en el punto de venta. Luego veremos cómo digamos, se pueden desarrollar estas estrategias dentro de la distribución. Pero vamos, básicamente ten en cuenta esos aspectos fundamentales. De la distribución tienes que saber perfectamente qué es el instrumento del marketing que realmente pone en contacto producto y servicio, o el producto y el producto con la producción y con el consumo, ¿vale? O sea, el fabricante con el cliente, y que crea estas 3 utilidades: utilidad de tiempo, de lugar y posesión, ¿vale? Relaciona la producción con el consumo y crea utilidad de tiempo, lugar y posesión. Esos son los conceptos básicos del concepto de la distribución comercial. ¿Qué es un canal de distribución? Que muchas veces lo habrás oído mencionar. Realmente el canal de distribución, ten en cuenta que en el intercambio de bienes entre los que lo producen y entre los que lo demandan,
se realizan por esos llamados canales de distribución. La existencia de estos canales de distribución nos va a permitir que cualquier fabricante, digamos, aporte una mayor eficacia en la distribución de sus productos, porque realmente son los encargados de, digamos, de poner en contacto la oferta con la demanda. La clasificación de estos canales de distribución, pues ¿cuáles son? Pueden ser el más sencillo, que viene a ser una venta directa, es decir, cuando no existen intermediarios, cuando realmente el producto se vende en el lugar donde se fabrica. Esto suele ser muy claro, por ejemplo, en los productos en los, en los, eh, en los servicios. Y, por ejemplo, en la farmacia, puesto que tú no estás el campo de la farmacia, una venta directa es cuando realmente hacéis algún producto específico dentro de la farmacia y lo comercializáis dentro del propio establecimiento. No estoy equivocada, ¿verdad, Andrea? Que hay cosas que sí que se fabrican dentro de las propias farmacias. En mi farmacia, por ejemplo, suelen hacer geles. Y yo compro el gel de la farmacia, el que hacen allí ellas. ¿Vale? Entonces, eso es una venta directa, porque realmente ellos fabrican y realmente nos lo están vendiendo de forma directa. Eso sería la venta directa. Y luego la venta a través del canal es, por ejemplo, cuando es un canal corto, es decir, cuando el fabricante, un canal corto es cuando solo existe un intermediario, es decir, el fabricante se lo da al minorista y del minorista pasa directamente al cliente, mientras que cuando es canal largo es cuando existen varios intermediarios a lo largo de la cadena. Estos intermediarios pues pueden ser mayoristas, agentes, repartidores, más minoristas entre medias, etcétera. Es decir, pues con canales largos, yo no sé si, yo no creo que las farmacias pasan directamente en el sector farmacéutico, no, se utiliza yo creo que más un canal largo, es decir, porque pasa por varios intermediarios, no va directamente desde la farmacéutica a la farmacia. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Perfecto. Lo has comprendido cuáles son los canales de distribución y los tipos, canal directo, canal o venta a través de canal, canal corto o canal largo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones de este canal? Es decir, ¿por qué son tan importantes? Realmente las funciones del canal pues están muy relacionadas pues con el concepto de la distribución que hablábamos antes, que viene a ser con la utilidad de lugar, con la utilidad de tiempo y con la utilidad de posesión. En primer lugar, lo que nos hace es tener una reducción del número de transacciones. Con esto, darte cuenta que si existen muchos productores y muchos consumidores, el número de transacciones posibles sería multiplicar el número de productores por consumidores. Es decir, si directamente los fabricantes vendiesen directamente al consumidor. Realmente lo que son los canales es reducir estas transacciones, por lo que hace un mayorista es agrupar la oferta de distintos fabricantes, por ejemplo, de distintas farmacéuticas, y él ya va distribuyendo a las distintas farmacias, digamos, los medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que se hace es una reducción del número de transacciones realmente. Se hace una adecuación de la oferta a la demanda. En este sentido, porque realmente, en un doble sentido, porque realmente se compran grandes cantidades de un producto que luego se van a vender a más pequeñas, a consumidores finales o intermediarios. En estos, pues, lo que se hacen es conseguir reducciones de costes de distribución de ambos, porque no es lo mismo distribuir a un solo lugar que distribuir a muchos. Es decir, el coste de distribución se encarece. También puede llevar a cabo pues, una función de agrupación o acumulación de la oferta, cuando realmente el número de productores es muy elevado y la cantidad ofrecida por cada uno de ellos es muy pequeña. Entonces, lleva a cabo una función en la que se permite clasificar las distintas cantidades y categorías de los productos comprados. Es decir, lo que hace es agrupar esa oferta. También crea un surtido. Es decir, al comprar a múltiples fabricantes, se crea una variedad en la que los detallistas pueden, digamos, elegir. Crea un movimiento físico del producto hasta su último destino. Digamos, es la distribución legal, la física, es decir, la del transporte, la del almacenamiento, la de entrega del producto y digamos, de tal forma que, digamos, realmente pues también reduce estos costes. Se realizan actividades del marketing en el sentido de que los mayoristas también desarrollan
funciones de comunicación y de ventas hacia los detallistas y actúan como fuerzas de ventas entre los fabricantes y, digamos, a veces incluso pueden ejercer los papeles de agentes de compras de los detallistas ante los propios fabricantes, ¿vale? Entonces, tener en cuenta pues que también, digamos, se hace una labor de venta en esta función de los canales de distribución. Se transmite la propiedad, la posesión o el derecho de uso del producto, en el sentido de que realmente muchas veces lo que hacen es comprar el producto, de tal forma que también, bueno, está muy relacionado con el riesgo. Al comprar el producto, el fabricante ya ha vendido el producto. Realmente el que asume el riesgo de no vender el producto está siendo el propio detallista o el propio minorista, porque realmente, pues, digamos, él ya tiene la posesión del producto. Y también puede ejercer funciones de financiación, es decir, puede incluso dar crédito a los fabricantes o distribuidores, es decir, en el sentido de que realmente, pues muchas veces no se paga al contado, sino que habitualmente lo que se suele llegar es a unas condiciones de pago de a 30, 60, 90 días o incluso veces más. Entonces, realmente está haciendo pues una labor de financiación. Y por último, pues también puede ofrecer servicios adicionales en cuanto pues actividades de instalaciones, reparación, suministros, asesoramiento, asistencia técnica, etcétera, ¿vale? Entonces, daros cuenta cuál es la importancia tan importante de los canales de distribución, porque realmente, digamos, aportan un conjunto de funciones dentro de la distribución. ¿Alguna duda sobre algún aspecto que hemos hablado a lo largo de hasta ahora? Andrea, ¿no? ¿Algo que quieras aportar o alguna idea? Libremente, ¿eh? Si no tienes ninguna, dices no tengo ninguna. No pasa nada. ¿Qué piensas que se va complicando según el negocio? Sí, hombre, evidentemente, empresas chiquititas no es nada difícil porque los canales de distribución son directas, pero conforme un fabricante se va haciendo más grande, pues se va haciendo más, o sea, digamos, las posibilidades son mayores. Entonces, la distribución da para, digamos, un curso solo, el solo, incluido, de forma individual. O sea, para que te hagas una idea, sería un curso específico, es decir, no un curso de marketing, sino un curso de distribución. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, quiero quedar claro lo que es los aspectos más claros, es decir, que tengas claro lo que es la distribución, que tengas claro lo que son los canales de distribución, que seguro que ya sí, es decir, porque son conceptos muy sencillos, pero que bueno que te les tienen que explicar, es decir, para que les conozcas, ¿vale? Entonces, has visto lo que es la distribución, los canales de distribución y ahora vamos a ver, pues, digamos, las estrategias de la distribución comercial. En las estrategias de la distribución comercial, es decir, todas las decisiones de ámbito comercial, digamos, tienen una serie de características. ¿Y cuáles son? Pues son básicamente tres. Existe obligatoriedad, es decir, que toda empresa que fabrica evidentemente tiene que vender, con lo cual que tiene que tener una tarea de distribución, es decir, tiene que tener una tarea de distribución como el transporte, de almacenamiento, de presentación de ventas, etcétera. Son decisiones casi irreversibles, es decir, casi cuando una empresa, digamos, en función de la estrategia, porque esto va muy relacionado con la estrategia de la empresa, es decir, en función de qué estrategia quiere desarrollar la empresa, digamos, todas las variables del marketing tienen que ir acompañadas para que esa estrategia se consiga. Entonces, en este caso, la distribución es una decisión casi irreversible, en el sentido de que es muy difícil modificarla en muchas ocasiones y que puede generar muchos inconvenientes y riesgos ante la ruptura entre las empresas y los posibles mercados con los que quiera actuar. Entonces, es una decisión muy importante de reflexionar previamente antes de, digamos, desarrollarla. Es decir, hay que pensarlo muy claramente qué es lo que se quiere realizar, porque es una de las decisiones que realmente no se puede modificar. Es decir, el precio nosotros lo podemos modificar. Una de las variables del marketing que se puede modificar rápidamente es el precio, es decir, o la comunicación.
pero la distribución, digamos, es una variable. Por eso el precio y la comunicación son variables tácticas, mientras que la distribución y el producto son variables estratégicas, es decir, no se pueden modificar a corto plazo. Conllevan más cambios que realmente pues hay que cambiarlos pues en un periodo más largo de tiempo. En este caso, pues son decisiones casi irreversibles, con lo cual hay que meditarlas mucho antes, digamos, de desarrollarlas. Y a veces son difíciles de controlar, es decir, ¿por qué? Porque muchas veces las empresas entregan sus productos a intermediarios y una vez que ya les han entregado, realmente no sabe muy bien qué es lo que va a hacer con sus productos, es decir, pues se está arriesgando en el sentido de que muchas veces esos intermediarios, como os he dicho, aglutinan los productos de otras empresas, es decir, aglutinan los productos de múltiples fabricantes, con lo cual lo que vayan a hacer luego con sus productos, pues bueno, pues también va a depender un poco de los intereses de la competencia, digamos, de cómo presionen, etcétera, incluso de sus propios objetivos o sus propios intereses, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esos aspectos. La estrategia comercializar, pues realmente tiene que dar respuesta a cómo asignar una serie de recursos para intentar construir unos canales de distribución que realmente enlacen los productos de la empresa con los clientes finales, asegurando realmente pues que sus productos estén disponibles a los clientes en el momento y en el lugar que ellos quieren, digamos, comprarlos. Entonces, tener en cuenta que una de las ventajas competitivas de la empresa también puede venir dada por la distribución, es decir, el lugar donde los productos pueden llegar a ser comercializados. En este sentido, un ejemplo pues pueden ser, ya no lo recuerdo, pero algunas de las marcas, hay marcas que son exclusivas de farmacia. Entonces, pues solo puedes encontrar marcas exclusivamente en farmacias, ¿vale? Entonces, ten en cuenta, por ejemplo, un aspecto, pues que hay fabricantes que deciden, pues, digamos, luego veremos qué tipo de estrategia es esta y que realmente, pues, lo localicen en un lugar concreto, ¿vale? No pueden comprarlo en un supermercado o en un hipermercado. Entonces, dentro de la estrategia de distribución tenemos que dar respuesta a estas 4 preguntas. Por un lado, ¿qué tipo de cobertura queremos dar al mercado? Por otro lado, ¿qué tipo de canal queremos, digamos, cuál es el más idóneo para la empresa? ¿Cuántos intermediarios? Es decir, ¿cómo va a ser de larga esa cadena o sea, cuántos intermediarios o cuántos digamos, minoristas o mayoristas va a seleccionar la empresa y cuáles van a ser los intermediarios concretos. Esto es lo que se tiene que enfrentar una empresa cuando, digamos, va a comercializar los productos que ya fabrica. En el tipo de cobertura, pues ahora veremos a continuación cada uno de ellas de una forma más amplia. Cuando hablamos de la estrategia de distribución, podemos hablar, bueno, espera un segundito que esto explica muy bien. Bueno, existen 2 tipos de diseños de canales. Por un lado podría ser la longitud, que serían cuando es la venta directa, y por otro lado cuando se utilizan canales de distribución intermediarios, y por otro lado la anchura, la intensidad. Que por un lado, esto respondería la pregunta ¿qué tipo de cobertura? Lo que es la anchura, es decir, la intensidad, si es intensiva o es restrictiva o selectiva o exclusiva, que ahora veremos a continuación en qué consiste cada una de ellas. Y cuántos intermediarios, pues realmente pues la longitud, la venta directa o los intermediarios, ¿de acuerdo? Entonces, el desarrollo de la estrategia de distribución, por un lado, vamos a analizar la cobertura del mercado, la longitud del canal y por último, las decisiones sobre la comunicación en los intermediarios. Estos son 3 aspectos fundamentales, es decir, definir la cobertura, la longitud y lo que es la comunicación. Vamos a verlos cada uno de ellos. En las decisiones de cobertura del mercado se tiene que tener en cuenta, esto depende pues un poco, como siempre va a depender del tipo de producto que comercialices, ¿vale? Si puede ser en productos de compra corriente, es decir, los que son habituales dentro de, digamos, de la compra habitual de un hogar, por ejemplo, o si son de especialidad, es decir, que no se compran o que no se compran de forma habitual.
Y también va a depender un poco de los objetivos y de los recursos que el fabricante pues quiera, digamos, desarrollar en determinados ámbitos geográficos. Las decisiones de cobertura de mercado, esto es un ejemplo de la cobertura de mercado de, de Mercadona, ¿de acuerdo? Esto está dentro de la zona de Valladolid, ¿vale? Pues cuántos Mercadonas hay, es decir, a lo largo de el Mercadona habrá pensado la estrategia que va a seguir pues en las distintas zonas y donde debe de establecerse, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué decisiones de cobertura de mercado pueden desarrollar las empresas? Bueno, pues la cobertura de mercado realmente son los puntos de venta necesarios en un determinado área determinado y los servicios comerciales que van a ir inherentes a los mismos. Existen tres opciones. Por un lado, una distribución intensiva y por otro lado, una distribución restrictiva, que puede ser o selectiva o exclusiva. Vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos. La distribución intensiva, el objetivo es intentar pues, tener el mayor número de puntos de venta sin importar el punto de venta elegido. Es decir, lo importante es que el producto pueda ser vendido al cliente y a veces, muchas veces, pues se puede perder la imagen y el prestigio de la marca en cuanto por, digamos, ampliar la cobertura de comercial. Digamos, estos son tipos de productos que te los puedes encontrar en cualquier parte, desde un hipermercado, una tienda pequeña o incluso una gasolinera, ¿vale? Entonces, si te digo que me pongas un ejemplo de un producto que tenga distribución intensiva, ¿se te ocurriría alguno, Andrea? El ibuprofeno. No, no te lo puedes encontrar en cualquier tipo de tiendas, no te lo puedes encontrar en farmacias. Ojo, una compañera ha dicho ibuprofeno, es decir, no te vayas al campo farmacéutico. Piensa en cualquier producto que te lo puedas encontrar. El pan, el pan, el pan. Eso es un producto de distribución intensiva. Es el claro ejemplo que un producto te lo puedes encontrar desde un kiosco hasta una gasolinera, hasta, digamos, cualquier supermercado o hipermercado, independientemente del tamaño que tenga. ¿De acuerdo? Es decir, el pan, el agua, son productos que te los puedes encontrar en cualquier sitio. ¿De acuerdo? Eh, distribución selectiva. Aquí lo que se hace es limitarse el tipo de productos, es el tipo de puntos de ventas. En esta selección, digamos, se pueden hacer por diferentes criterios, es decir, teniendo en cuenta la calidad de los servicios, dónde estén establecidos los distintos puntos de venta, etcétera. Es decir, lo que aquí se establece es la tipología de los comercios donde realmente se va a vender el producto que vamos a comercializar. Diferenciamos nuestros productos, es decir, ahí no los podemos encontrar en cualquier sitio. ¿Me podríais poner un ejemplo de distribución selectiva? Las farmacias, muy bien. Es decir, cualquier producto que se venda exclusivamente en farmacias. Por ejemplo, el ibuprofeno. Es decir, el ibuprofeno solo te lo puedes encontrar en farmacias. No te lo puedes encontrar en una parafarmacia, por ejemplo. Es decir, tienen que tener, digamos, una categoría de farmacias. ¿De acuerdo? Y la licencia de farmacias para poder comercializar los productos. Ahí tienes un claro ejemplo de una distribución selectiva, es decir, los productos que no hay incluso, ya por ejemplo, digamos los medicamentos ya vienen por, a lo mejor por restricciones legales. Más que nada aquí ya serían aquellos productos que pudiendo estar en otro tipo de, por ejemplo, en hipermercados o supermercados, pues existen marcas que solo comercializan en farmacias, es decir, no te vas a encontrar en un hipermercado. ¿De acuerdo? ¿Algún ejemplo, Andrea, que sí que me lo podrás poner, de algún producto que solo se puede encontrar en farmacias, independientemente de los medicamentos? ¿Se te ocurre alguno? Yo creo que hay algún, si no me equivoco, hay alguna caramelos de la tos, por ejemplo, caramelos de la tos, exactamente, es decir, o algo así. Yo creo que también hay alguna marca de cremas faciales o incluso
digamos, de maquillajes, solo se pueden encontrar en farmacias. Es decir, esas marcas también perfectamente se podrían comercializar en otras superficies, como los supermercados, droguerías, pero en cambio solo te lo puedes encontrar en farmacias, ¿de acuerdo? Y la medicina natural, también la medicina natural, es verdad. La medicina natural. O sea, sí que conozco, por ejemplo, Planarón, que es una marca que trabaja con aceites, que trabaja con aceites esenciales y que realmente, pues yo creo que solo la puedes encontrar en farmacias, y no en muchas. Es decir, que tienen, digamos, me imagino que tendrán una política de que decidan exactamente, bueno, luego también las farmacias decidirán qué productos van a comercializar, ¿vale? Entonces, ya lo que es la tercera sería una distribución exclusiva o lo que ya también se puede también conocer como las franquicias también, en el que el producto se da a determinados distribuidores y que realmente lo que hacen los fabricantes es hacer una selección y lo que hacen es, digamos, eh, elegir un establecimiento único en una determinada zona, ¿de acuerdo? Entonces, de tal forma que tiene una venta exclusiva. Recapitulando, si tenemos que tener en cuenta que con una mayor cobertura nos implica una distribución intensiva, que sería pues abarcar mayores puntos de venta independientemente de la tipología, implica tener una mayor disponibilidad del producto para el cliente, pero lo que supone es un menor control mínimo de la distribución por parte del fabricante. Mientras que la selección de puntos de ventas específico, pues podríamos desarrollar una estrategia selectiva o exclusiva. Y lo que haces es, dispones una menor, digamos, disponibilidad del producto por parte de los clientes, pero a cambio lo que haces es incrementar el control del canal de distribución por parte del fabricante. ¿De acuerdo? Es una relación inversa, el control con la disponibilidad. Aquí tenemos un ejemplo también de productos de venta, o sea, de decisiones de cobertura del mercado. Intensiva por los pañales, que nos lo podemos encontrar en muchos sitios. Selectiva, hecha en el número 5, puesto pues que selecciona, por ejemplo, droguerías muy específicas o perfumerías en lugares céntricos de las ciudades, y exclusiva, pues por ejemplo, los Ferraris, ¿vale? Que solo tienen un lugar de punto de venta exclusivo en determinadas ciudades, ni siquiera en todas. Y tener en cuenta que la elección de la estrategia de cobertura del mercado pues va muy relacionado con el tipo de producto. Es decir, que si tenemos productos de compra corriente, pues realmente lo que va a hacer es, como pueden ser por los productos de limpieza, el pan, refrescos, etcétera, pues en este caso se suele desarrollar por una estrategia de distribución intensiva, mientras que los productos de compra reflexiva, pues el comprador suele comparar entre distintas marcas antes de decidir y se acude a determinados puntos de venta previamente seleccionados, y de tal forma, pues por ejemplo, que los muebles, la ropa, es decir, pues puede suponer suele suponer pues lo que es elegir una tipo de cobertura selectiva. Y mientras cuando ya son productos de especialidad, pues realmente pues lo que se trata es de, digamos, buscar la exclusividad. No están, aquellos productos que no son buscados, realmente por lo más interesante es, digamos, desarrollar una labor de canal directo, es decir, que sea el propio fabricante el que comercialice ese tipo de productos, por ejemplo, los seguros. ¿De acuerdo? Luego las longitudes del canal, pues en este caso lo que hacemos es decidir el número de agentes que vamos a, digamos, a utilizar para comercializar nuestros productos, y por un lado tendríamos la venta directa, que sería pues vendo directamente mi producto sin pasar por ningún intermediario, y
cuando pasamos por distintos intermediarios, pues ya realmente pues que utilizamos minoristas, mayoristas, agentes, etcétera. Va a depender también del tipo de productos. Un ejemplo podría ser el sector del vino. En el sector del vino, pues tener en cuenta pues que el vino, pues una bodega de vinos intenta, digamos, vender el vino hacia su público objetivo, de tal forma que realmente lo puede encontrar en multitud de lugares. El objetivo va a depender de cada una de las bodegas, es decir, habrá bodegas que, digamos, utilicen unos canales y habrá otros que utilicen otros, de tal forma que, bueno, unos pueden tener comerciales directos y por otro lado, pues se puede vender es que en multitud de lugares. Lo normal es que las bodegas utilicen lo que es el canal Horeca, que es el acrónimo de hoteles, de restaurantes y cafeterías. De tal forma pues que el vino pues se puede encontrar en cualquier sitio de empresas dedicadas a la restauración, a empresas turísticas, teatros, etcétera, es decir, en multitud de lugares. Y también puede, digamos, utilizar el canal hogar, es decir, a través de intermediarios o distribuidores que realmente lo que hacen es vender o a través de una tienda física o una tienda online o supermercados o mercados con el fin de llegar al cliente final directamente, es decir, al consumo del vino, digamos, en el hogar. ¿De acuerdo? Es decir, digamos, o en los lugares de restauración o, digamos, en el hogar. Y luego, pues también puedo utilizar lo que es la venta directa, es decir, que vender directamente en la bodega. Es decir, de ahí digamos, que el sector del vino pues puede llegar a utilizar múltiples canales de distribución. Eso, además, este sector pues está caracterizado pues, porque es, para él es imprescindible la exportación y gran parte de su producción lo dedican a la venta a través de agentes comerciales exportadores, ¿de acuerdo? Creo que ahí no vamos a entrar en lo que es el tema de las exportaciones, pero que lo tenéis en cuenta. Y luego, otra de las terceras decisiones que teníamos que tomar en cuenta sería la comunicación. En este sentido, los agentes de los distribuidores también pues actúan como agentes de compra para los clientes. Lo que hacen es planificar un surtido, elegir las marcas en función de pues cuáles son los gustos de sus compradores y los fabricantes pues se tienen que, digamos, que esforzar, entre comillas, para lograr una colaboración por parte de estos minoristas y vender su producto. En este sentido, los fabricantes tienen que decidir entre dos tipos de estrategias. O hacer una estrategia de presión o push o hacer una estrategia de aspiración. ¿En qué consiste cada una de ellas? La presión, pues, se dirige realmente hacia a los intermediarios para que intenten vender sus productos a los clientes. Es decir, se utilizan pues estrategias de fuerza de ventas o de promoción de ventas dirigidas hacia el canal de la distribución. Es decir, se da incentivos a la tienda que vende sus productos a los clientes. ¿Y en qué consisten? Pues pueden utilizar aplazamientos en el pago, es decir, ofrecerles financiaciones mejores, rebajas en función del volumen distribuido, recogidas de stock que no vendan, etcétera, ¿vale? Es decir, que lo que hacen es que intentar que los minoristas vendan a los clientes sus productos, mientras que la aspiración lo que consiste es que el fabricante trata, digamos, de que el consumidor final llegue a las tiendas y pidan su propio producto. Es decir, que el consumidor sea conocedor del producto de tal forma que cuando va a comprar un determinado producto pida la marca concreta. En esto lo que se utiliza es un instrumento de publicación masiva, es decir, pues la publicidad, por ejemplo, en televisión, de tal forma que si tú, o en radio, de tal forma que si tú conoces un producto en concreto y quieres probarlo, pues vas a la tienda y directamente pues ya, digamos, lo adquieres. Es decir, te genera un conocimiento por parte de la marca. ¿Qué es lo que suelen hacer las empresas? Realmente suelen utilizar una estrategia mixta, que el cliente conozca la marca y vaya al minorista y se lo demande.
Aquí me imagino que en el tema de las farmacias, pues hay farmacéuticas que, digamos, sí que se publican en televisión y que generan un conocimiento por parte de los clientes, de tal forma que vamos pidiendo, pues, sería un formato, un complex, se me ocurre ahora decirlo. Y me imagino que también esa misma farmacéutica lo que hará, o ese mismo fabricante lo que hará es a las farmacias pues intentar que ese producto se comercialice dentro de las farmacias, ¿vale? Poniendo un ejemplo de la estrategia de comunicación de los distribuidores. Es mixto, ¿verdad? Sí, Andrea. Andrea me dice que es mixto. Perfecto. Pues perfecto. ¿Alguna duda? No. Bueno, pues la siguiente cuestión sería analizar la tipología de los comercios de la distribución, que pueden ser comercios mayoristas o comercios minoristas. Es muy similar tanto para comercios mayoristas como para comercios minoristas. Tienes una muy amplia información sobre este aspecto, son datos, digamos, teóricos, pero bueno, vamos a hacer pasar pues por los principales. Los comercios mayoristas pues se pueden clasificar en función de la actividad de los productos que se vendan. Es decir, en este se distribuyen en función de los sectores productivos, pues por ejemplo, ganadería, agricultura, industria, farmacéutica, es decir, se pueden clasificar en función de los productos que se vendan. También se pueden clasificar en función de las relaciones de propiedad y de los vínculos con la propiedad con otros miembros del canal. Existen distintos tipos de mayoristas de acuerdo con estos criterios. Por un lado, podrían ser las centrales de compra, que son asociaciones de empresas de distribución que lo que hacen es agrupar sus compras con el fin de tener una mayor capacidad de negociación y conseguir mayores precios. Un ejemplo de las centrales de compras pueden ser el IFA, el IFA suele ser el más conocido, es decir, que lo que hacen es agrupar, digamos, las compras, pues con el fin de tener mejores financiación porque al comprar grandes cantidades realmente se tienen mejores condiciones. Los mayoristas independientes, que bueno, son, pues que son, en este caso, pues son independientes, no tienen relación. Según la localización, pueden ser mayoristas en origen, de tal forma que se sitúan en las zonas donde realmente se produce el producto, como pueden ser en las zonas de producción agrícola. Y los mayoristas en origen lo que hacen es compran a los productores agrícolas, agrupan la oferta y las canalizan hacia los mercados de destino. Y los mayoristas de destino, que son los denominados los mercados centrales o de abastos, que tienen todas las grandes ciudades, ¿vale? En estos mercados los mayoristas de destino lo que hacen es vender los productos a los detallistas. Yo creo que tenéis, por ejemplo, en las farmacias, yo pues en algún caso he ido yo, al menos en Valladolid, pues a un centro donde realmente pues tienen cuando la farmacia no le ha dado tiempo a recoger el producto, yo he ido directamente a por él y es un mayorista de destino, es decir, es un gran centro donde realmente pues tienen un gran almacén de medicamentos. Es así, ¿verdad, Andrea? Que es donde realmente piden las farmacias, es al mayorista de destino. Perfecto. Ese es un mayorista de destino, que lo que hacen es, en una determinada zona, pues, digamos, distribuyen. Bueno, según la forma de desarrollar la actividad, pues hay mayoristas que ofrecen todos los servicios y otros que ofrecen servicios parciales. Y según la transmisión de la propiedad, pues hay mayoristas que sí que adquieren la propiedad y otros que no, es decir, que actúan como medios intermediarios. No voy a entrar a ver las clasificaciones de forma particular. Lo tenéis desglosado dentro de los materiales. Si tenéis alguna duda, me preguntáis, ¿vale? Y luego, el tipo de comercio, pues el minorista, pues lo mismo, es decir, según el tipo de actividad o producto en función del sector de lo que vendan, es decir, pueden ser, pues, considerando carnicerías, zapaterías, droguerías, etcétera, y según la propiedad o la vinculación. Es decir, pues tenemos los comercios independientes, que son
tiendas de propiedad de un comerciante individual o de una sociedad y que, digamos, tiene muy poca capacidad de negociar el precio con respecto a los mayoristas porque son muy pequeñitos y no pueden negociarlo. Departamentos alquilados, que son cuando las mercancías son propiedad del comerciante, pero la tienda se alquila a otro detallista, pues por ejemplo en un gran almacén que se comparte el establecimiento, es decir, estas marcas están instaladas dentro de, por ejemplo, el Corte Inglés, y lo que hace es el arrendatario gestiona libremente la actividad y dentro del espacio, pero debe acomodarse a todos los horarios, a todas las promociones del arrendador, etcétera, ¿vale? Y luego, pues bueno, tenemos cadenas voluntarias de detallistas, cooperativas. Os invito a que lo leáis pues, porque es una clasificación de los comercios, es decir, de todos los comercios minoristas. Bueno, en cuanto a la localización, pues tenemos los centros comerciales, los mercados, las galerías comerciales, las calles comerciales y según la estrategia seguida, pues tenemos comercios internacionales, comercios especializados, el category killer, que son comercios especializados, concretos, tiendas de conveniencia, autoservicios, supermercados, gran almacén, almacén popular y tiendas de descuento. No voy a entrar en verlo cada uno de ellos pues porque los tenéis dentro de la documentación. Y luego lo que sí que me voy a parar es en ver los siguientes aspectos, que es, bueno, la venta, un tipo de comercio que, digamos, cada vez está teniendo mayor incidencia, sobre todo por el comercio electrónico, es la venta sin tienda, ¿vale? Pero que existen otro tipo de digamos, de ventas sin tienda, como puede ser la venta por correspondencia, la venta por catálogo, la venta por teléfono, la de televisión, la de internet, la automática, puerta a puerta, ambulante, multinivel, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de ventas sin tienda. Y digamos, y algo en el que sí que quiero hacer hincapié dentro de la distribución es la política de merchandising. ¿Conocías el concepto de merchandising? Andrea, no mucho. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste este concepto, porque es muy importante y muy interesante. Y esto lo puede utilizar desde una tienda pequeña hasta las grandes superficies, que ellos ya son expertos en jugar con estos temas. El merchandising realmente son las acciones que tienen que llevar las tiendas que permiten, digamos, hacer una presentación adecuada de los productos, de tal forma que lo que intentan hacer es incrementar la rotación del surtido que tienen y adaptando ese surtido, esos productos digamos, a las necesidades de sus clientes, con el fin de intentar vender más, es decir, de incrementar esa rentabilidad. Es decir, es muy importante cómo se presentan los productos dentro de las tiendas. El merchandising también daría para un curso también de forma específica, exclusivamente, pero bueno, para que conozcas exactamente en qué consiste, el merchandising implica pues tomar decisiones relacionadas con estos temas, con la selección del surtido de los productos, con el nivel de stock de la empresa, es decir, cuántas unidades va a tener dentro de la empresa, la disposición interna dentro del punto de venta, es decir, cómo se va a colocar, es decir, el reparto del espacio dentro del establecimiento, la presentación de los productos dentro del lineal, es decir, dónde se van a colocar, y el atractivo del diseño exterior en el punto de venta. Vamos a ver cada uno de estos, cuáles son las tipologías de merchandising que existen. Existen tres tipos de tipologías de merchandising. Por un lado tenemos el merchandising de presentación, que lo que hace es determinar cuál es la disposición interna, fundamental, disposición interna, de la tienda, pues para intentar, digamos, optimizar, digamos, la circulación de los clientes en función del lugar y el espacio asignado a cada uno de los productos dentro de los lineales. Estructurando pues estructurando digamos toda la tienda en sí. Daros cuenta que los productos no están colocados al azar, es decir, tienen mucha importancia donde se colocan
los productos, sobre todo en las grandes superficies, es decir, los de primera necesidad, suelen estar localizados al final. Es decir, ¿por qué? Para obligar a los clientes a circular por los pasillos, de tal forma que según vas circulando vas metiendo cosas dentro del carrito. Por ejemplo, eso en las grandes superficies, pero también es muy importante hacerlo dentro de los pequeños establecimientos. El merchandising de seducción, ¿a qué hace referencia? Pues incluye todo el diseño exterior, de tal forma que lo que hace es animar al público a entrar dentro del establecimiento, ¿vale? Es decir, es atraer al público al establecimiento en sí. Y el merchandising de gestión, que ya lo que hace realmente es analizar la oferta pues para intentar adaptarlo a las necesidades de los clientes, intentando pues mejorar esa rentabilidad y esa rotación de los productos. ¿Qué es lo que trata de hacer? Pues intentar conocer al consumidor para intentar, digamos, ofrecerle los productos que ellos demandan y la competencia. Y intentar optimizar el lineal, es decir, hay que estudiar qué espacio tienes que colocar. Ahora veremos cuál es el espacio idóneo dentro de un lineal. Y analiza pues el surtido y las referencias a incorporar o eliminar dentro de la empresa y pues intenta pues también detectar los comportamientos de los consumidores en función de cómo actúan ante determinado material publicitario, si es efectivo o no, por ejemplo, o ante determinadas promociones, ¿de acuerdo? Entonces, ten en cuenta que esto se puede hacer también pues perfectamente dentro de una farmacia, es decir, el merchandising de presentación es cómo se va a distribuir pues todos los productos dentro de una farmacia, el de distribución cómo se va a intentar que los clientes entren en esta farmacia y el de gestión pues intentar tener los productos que realmente los clientes necesitan. Sí, lo estudié por encima en la carrera. Lo estudiaste en farmacia, esto. Sí, pues es muy importante, digamos, también estructurar estos puntos. Te lo recuerdo un poquito. Aspectos que debes de tener en cuenta, ¿vale? Dentro de los aspectos básicos del merchandising dentro de la tienda, hay que estudiar pues el emplazamiento destinado a cada una de las secciones, que buscan también un orden lógico y racional a la hora de realizar la compra, ¿eh? Y que también tiene que facilitar la orientación dentro del propio establecimiento. Hay que, pues, en decisiones, pues en este caso, pues pueden ser la ubicación de las cajas, por ejemplo, en las puertas de entrada en las grandes superficies, en lugar de los perecederos, como decía anteriormente, se colocan al final de la tienda, como pueden ser las carnes, los pescados, la fruta, la verdura, etcétera. Y se trata de, digamos, de que los clientes pues pasen por zonas intermedias y cómo se asignan los espacios, es decir, por ejemplo, las bebidas, las droguerías, la perfumería suelen estar juntos, mientras que aquellas compras un poco más reflexivas que decíamos antes, como pueden ser los electrodomésticos, las televisiones, los equipos informáticos, pues suelen estar en zonas más tranquilas y más apartadas. Y también pues hay que intentar buscar la ubicación de los artículos que sean de atracción o a modo de gancho, ¿vale? En las grandes superficies, pues muy importante de tener en cuenta los pasillos de circulación que permitan una circulación fluida, es decir, y bueno, que al menos entren al menos 3 carritos, por ejemplo. Es muy importante la colocación del mobiliario dentro de la tienda, que existen multitud de opciones, entre las que pueden ser libres, en forma de parrillas de rectilínea, en espiga, o bueno, pues creando distintos ambientes. El nivel de ubicación de las góndolas. En este sentido, es muy importante tener en cuenta, y esto mira, pues también se tiene que tener en cuenta en una farmacia, ver en qué producto se coloca a nivel de los ojos, qué producto se coloca a nivel de manos y qué producto se coloca a nivel de pies. Evidentemente, los productos que menos se comercializan serán los que estén a nivel de pies, es decir, mientras que los que más van a llamar la atención a los clientes realmente son los que estén al nivel de los ojos. La cantidad de lineal deseado para los productos. Se considera que un umbral de percepción para ser visto un producto en un lineal al menos tiene que ser de 20 centímetros de longitud. Y el inventario del lineal tiene que estar renovado, es decir, no hay que haber huecos, ¿de acuerdo? La presentación de los productos en las góndolas pues pueden ser en horizontal o en vertical. Lo mejor es en vertical, ya que facilita mejor la búsqueda del producto.
Y el diseño exterior de la tienda, pues en este caso pues hay que tener en cuenta como la fachada, la estética urbanística, los rótulos, el escaparate que sea atractivo y bueno, facilitar el acceso, es decir, incentivar el deseo a entrar dentro del establecimiento con puertas transparentes y de fácil apertura y que sean anchas, ¿vale? Y por último, lo que es la animación en el punto de venta. Pues digamos que son todos los medios físicos que decíamos antes, las góndolas, las islas, los productos que estén apilados dentro por ejemplo, los productos que estén apilados dentro del suelo, sobre el suelo, los muebles expositores especiales, etcétera. Ahí, por ejemplo, las farmacias suelen tener estos expositores especiales dedicados a cada uno de los, de los marcas específicas. Bueno, medios de estímulo, pues por ejemplo, aviones decorados especiales en función de la época del año, en función de la estación, etcétera. Y bueno, pues tener pues, por ejemplo, tener stands de demostración, es decir, lugares donde se puedan probar los productos, etcétera. A veces azafatas, etcétera. Eso serían, digamos, los puntos básicos dentro del merchandising. ¿Alguna duda, Andrea? Pues con esto habríamos terminado básicamente lo que es la distribución, ¿vale? Entonces, si tienes alguna duda, pues ya me puedes contactar a través de la plataforma y simplemente pues darte las gracias. Yo siempre termino con una frase, en este caso he cogido un padre del marketing Philip que es que los minoristas, mayoristas y las organizaciones de logística necesitan sus propias estrategias de marketing, porque vamos relacionado con el tema de. Entonces, darte las gracias por estar conmigo hoy y si tienes alguna duda a lo largo mientras estés estudiando el tema, mientras estés desarrollando algún ejercicio, incluso en el caso final, pues que no te quedes con ella y que prefiero siempre resolverlas antes que, digamos, que corregirlas. ¿Vale? Entonces, nada, muchas gracias y que tengas buena tarde.